Bueno, hemos mencionado el origen de la seguridad del paciente. Hemos presentado algunos conceptos básicos que propone la OMS, armando un mapa conceptual de cómo se articulan estos conceptos, y hemos quedado pendientes de, bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer seguridad del paciente? Este es un tema que termina siendo bastante complicado, y lo que los expertos dicen, mire, realmente el cómo hacer seguridad del paciente, lo más importante en la seguridad del paciente es una transformación cultural. Y claro, todos sabemos que las transformaciones culturales son posiblemente las cosas más difíciles que haya que hacer. Es crear una cultura donde estemos concentrados en aprender del error, en aprender de los incidentes, en aprender de los eventos adversos, y que no sea que superemos esa cultura de buscar al culpable, de reprocharlo y de castigar. Ese es el cambio cultural que se quiere con la seguridad del paciente, y que los expertos reconocen que es lo más difícil, y que en eso es en lo que hay que trabajar de manera fuerte, en cambiar esa cultura. Entonces, para cambiar esa cultura, digamos que propone la OMS, el Ministerio de Salud ha apropiado, ha asumido mejor estos principios que podrían ser los principios de la política de seguridad del paciente, donde el primer principio es enfoque centrado en la persona, enfoque de atención centrado en la persona. Ya habíamos dicho que cuando decimos enfoque de atención centrada en la persona, estamos diciendo en lo que le interesa a la persona. Allí, desde hace algunos años, un área de conocimiento, un área de investigación, un área de trabajo que se llama investigación centrada en desenlaces que le interesan a las personas, medicina centrada en las personas, medicina centrada en el paciente. Es una corriente más o menos nueva, les decía, en contraposición a una que antes no estaba centrada en el paciente, y ese tema tiene que ser cada vez más central para nosotros. Por otro lado, una cultura de seguridad que no castigue, pero ojo, el hecho de que no castigue no implica que las cosas pasen y no pase nada. Tiene que ser justa y justo en el sentido tanto para el trabajador de la salud como para el paciente, ¿no? Porque no se trata de simplemente no castigamos nada, no. Tenemos que aprender de los errores para no volverlos a cometer. Damos una tolerancia, aceptamos ciertos errores dentro de cierto margen, dentro de ciertos rangos, durante ciertas condiciones, pero no aceptamos que el mismo error se repita y se repita y se repita. Eso no es aceptable para el sistema, no es aceptable para los pacientes, no es aceptable para nosotros como trabajadores de la salud. Y claro, tiene que ser justo en la medida en que, pues aquí habrá que mirar cómo se logra justicia para el paciente y para el trabajador de la salud que está involucrado dentro de esto, y para no solamente el trabajador de la salud, porque fíjese que yo he dicho que el trabajador de la salud, pero cuando lo estoy diciendo lo estoy mirando como un cuerpo colectivo, es una cosa colectiva, que ya decíamos, este es un tema colectivo, esto no es de buscar el culpable, porque vamos a mirar más adelante que de alguna manera errar es humano, dicen los expertos, pero los sistemas pueden y deben ser capaces de controlar y evitar el error humano, evitar que ese error humano produzca daño. Entonces, la seguridad del paciente, además de estar centrado en la persona, además de no tener una dirección punitiva, pero que sea justa, debe estar integrado con el sistema de salud en general, y eso es muy importante. No se trata de una actividad aislada, sino que hace parte de una manera de funcionar el sistema de salud en su conjunto, y debe entender que los eventos, que los errores se presentan y los eventos adversos se manifiestan en las personas o en la sociedad debido a, o son causados por múltiples factores que están atrás del error, si se quiere, o que están concomitantes con el error. Entonces, no es decir, el evento adverso se produjo porque fulano de tal cometió el error. No, el error, sin lugar a dudas, el error puntual uno lo puede identificar en una persona, pero tiene que ir más atrás y mirar qué cosas hicieron, qué cosas favorecieron, qué cosas permitieron que ese error se presentara y permitieron que ese error le llegara al paciente. Entonces, entender que la cosa es multicausal, que no hay una única causa, y que esa multicausalidad debemos estudiarla con métodos, dicen, válidos, con métodos que tengan validez, que sean científicamente demostrados. Y aquí todo el tema de la medicina basada en la evidencia, es decir, no se trata de mirar cómo elucubramos
qué fue lo que sucedió, sino que, bueno, miremos, demostrémoslo científicamente, qué fue lo que sucedió, por qué está sucediendo y miremos cómo lo podemos corregir para que no suceda nuevamente. Un elemento muy importante es que esto no es una cosa que se haga a espaldas de los pacientes y posiblemente esto sea lo que de las cosas que más nos cueste a nosotros transformar culturalmente, ¿no? Y es que el paciente y su familia deben estar involucrados en el tema de seguridad del paciente. El paciente también tiene que entender y aceptar que es posible que sucedan, que las cosas no salgan bien, que es posible que se cometan errores, que es posible que la condición de salud misma del paciente conduzca a que ya el paciente no da una respuesta adecuada al tratamiento. En ese caso, cuando el problema del paciente, lo malo que le pasa al paciente no es debido a un error en la atención, sino lo malo que le pasa al paciente es debido a lo que denominamos nosotros el curso natural de la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, lo que normalmente iba a pasar, pues en algunos casos no podemos hacer mayor cosa y ahí decimos es una complicación de la condición de salud del paciente. Eso malo que le pasa al paciente es una complicación, no es un evento adverso relacionado con la atención, sino que es una complicación de su condición de salud. Entonces el punto clave aquí es que hay que estar aliados con los pacientes y entonces no ocultar los errores a los pacientes. Eso posiblemente sea las cosas más difíciles que nos van a tocar, que el paciente, digamos, transformar también en el paciente ese que, bueno, cometió un error conmigo, entonces me lo tienen que pagar y pongo una demanda, y bueno, o sea, es como lograr un punto justo donde esos derechos del paciente estén reivindicados, pero que también el paciente entienda que este tipo de cosas pueden suceder y hay que discutir los errores con los pacientes, entenderlos, presentar las disculpas cuando sea pertinente, cuando sea necesario, cada vez que haya un error, presentar las disculpas al paciente y ayudar y mirar que el paciente también nos ayude a entender y a identificar más errores, porque muchas veces también los errores surgen de problemas de comunicación entre el trabajador de la salud y el paciente y entonces en esas debilidades o errores o problemas de comunicación, pues se originan con alguna frecuencia errores. Bueno, entonces si el paciente está involucrado, tendremos posibilidad de detectar más errores antes que le lleguen al paciente y podremos mejorar aún más la seguridad del paciente. Por supuesto, el trabajador de la salud, el profesional de la salud es fundamental en el tema de seguridad del paciente y para nosotros es un reto cómo lograr que la seguridad del paciente no se convierta en una carga para nosotros como trabajadores de la salud, ¿no? En una, diría uno, como una cacería de brujas, saber quién comete errores para castigarlo, no. Si vamos por ese camino no vamos a avanzar, eso los expertos lo tienen muy claro y ha sido reivindicado en cada documento que aparece esto, dice no, aquí el asunto no es castigar, el asunto es que el trabajador de la salud tiene que estar involucrado de conciencia, de corazón en el tema de la seguridad del paciente. Entonces si no hay esta alianza con el paciente, con el profesional de la salud, con la integración con el sistema de salud, es decir, con todos los actores que estamos metidos en la atención de las personas, pues la cosa no va a funcionar. ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero que dicen los expertos siempre es hay que reconocer qué peligros hay en el servicio en el que yo trabajo. ¿Cuáles son los peligros? Y tengo que priorizarlos. Hay muchos peligros. ¿Cuáles son los posibles errores que podemos cometer? Son muchísimos los posibles errores que podemos cometer, pero tenemos que priorizar esos peligros, eso malo que pueda pasar lo tenemos que priorizar. Y bueno, proponen priorizarlo teniendo en cuenta dos cosas. Uno, con qué frecuencia se puede presentar y dos, qué severidad tiene eso, qué tanto daño puede producir. Entonces, a partir de esos dos elementos, se prioriza qué, bueno, qué es lo que vamos a, después de reconocer que esto puede suceder, qué es lo que vamos a empezar a mirar en nuestra realidad. Entonces hay que empezar por medir el daño, bueno, cuál es el daño que pueden producir estos errores en la atención, comprender las causas, identificar soluciones, evaluar el impacto de estas soluciones y trasladar todo esto a la práctica. Miremos estos 5 puntos uno por uno. Entonces, estos 6 puntos. Primero, reconocer y priorizar los peligros. Entonces ya habíamos mirado la clasificación de tipos de incidentes, entonces deberíamos mirar estos incidentes, con qué frecuencia se pueden presentar incidentes de este tipo. Y la OMS ha desarrollado una propuesta donde dice, mire, en países desarrollados, en países en transición, en países en vías de desarrollo, hay 6 prioridades de investigación, 6 prioridades, son las cosas que creemos que
los expertos de la OMS que deberíamos centrarnos, ¿no? Entonces, en países como Colombia, dicen que estaríamos dentro de estos países que llaman en transición. Dicen deberíamos centrarnos en 6 estrategias, 6 prioridades de investigación que tienen que ver con inadecuadas competencias y habilidades de los trabajadores de la salud, la ausencia de un conocimiento adecuado y de transferencia de ese conocimiento a la realidad, problemas de comunicación y coordinación entre las instituciones, pero también entre las personas cuando se hacen los cambios de turno. Un tema que aparece con mucha frecuencia es el tema de las infecciones asociadas a la atención en salud. Por supuesto, el cuidado materno y del recién nacido es otra prioridad de investigación, los errores que se pueden cometer en esto, y los eventos adversos debidos a los errores de medicación con los medicamentos. Los medicamentos siempre aparecen como un elemento clave, como una prioridad importante, porque en los estudios dicen que que es el tipo de error más frecuente, el que está relacionado con medicamentos, y dicen que es alrededor de una cuarta parte de los errores en la atención médica están relacionados con medicamentos, más o menos lo que es los diferentes estudios. De manera que lo primero, esto de priorizar es, bueno, estas son las priorización que propone la OMS, pero la OMS también dice, mire, estas son las que vemos nosotros como una cosa global, pero cada uno debe hacer su propia priorización, cada uno debe medir el daño que puede producir en su propio sitio y que está produciendo, es decir, debe partir de un diagnóstico de base, un diagnóstico inicial donde usted mire ¿cómo está su situación en cuanto a la calidad de la atención, a los errores que se presentan, a los peligros que hay, a los eventos adversos que se terminan manifestando en los pacientes? Entonces, esta cosa de medir el daño es, bueno, hay que tener las habilidades y hay metodologías que están bastante bien estandarizadas. Deberíamos dedicarle un tiempo a eso en otro momento para decir, bueno, ¿cómo vamos a medir el daño? Eso ya está bastante estandarizado, retomando mucho de lo que hicieron los investigadores del estudio de Harvard que les conté hace un rato, viene de allí. Entonces, ¿de dónde partimos? Y bueno, y a partir de esta línea base vamos a empezar a vigilar, obviamente, qué es lo que está sucediendo. Vamos a empezar a mirar qué errores estamos cometiendo. Y entonces en la vigilancia han dicho, mire, la vigilancia puede pasar pasa por varios procesos distintos, ¿no? Una primera vigilancia es una vigilancia reactiva. Aparece el evento, aparece el problema y nosotros reaccionamos frente al problema. Dicen, bueno, eso se hizo en un principio y obviamente cada vez que haya un nuevo evento hay que reaccionar, pero pues eso no es la mejor manera de vigilar, no es la mejor manera de seguir conociendo y seguir transformando nuestra realidad. Esa forma reactiva no nos permite avanzar. Lo otro es la vigilancia pasiva. Entonces la vigilancia pasiva tiene que ver con estos sistemas de notificación voluntaria, donde alguien identifica un problema y lo notifica en un formatico, en una hojita, y esas notificaciones son muy comunes para nosotros los trabajadores de la salud. Además de comunes, también son fastidiosas y en general no las apreciamos, seguramente en parte porque no les conocemos bien su valor. Pero esta notificación pasiva es un elemento muy importante en el tema de seguridad del paciente, pero no es suficiente con reaccionar a los problemas, no es suficiente con notificar de manera pasiva los problemas, hay que hacer también vigilancia activa. Y entonces en esta vigilancia activa ya no reaccionamos ni notificamos, sino que empezamos a buscar de manera activa en los sistemas, en lo cotidiano que hacemos, en los registros de atención sanitaria, en los registros de actividades que hacemos, en los resultados de laboratorio, en diferentes partes, empezamos a buscar signos, manifestaciones de posibles eventos adversos. Entonces, cuando encontramos que un paciente reingresa muy rápido después de una atención o presenta una infección después de una atención, debemos pensar que, ojo, aquí puede que haya un problema y activamente vamos a mirar si el problema se presentó. Ese es el tipo de vigilancia activa. Y los expertos están diciendo, no, pero tampoco basta con la vigilancia activa, también hay que hacer una vigilancia que denominan proactiva. Entonces la vigilancia proactiva no se trata de que vamos a buscar si aquí pudo haber habido un error, sino que vamos desde antes, desde el proceso mismo de planificación de lo que hacemos nosotros, vamos a pensar los posibles errores que podríamos cometer. Entonces nos estamos imaginando, estamos pensando los posibles errores y como es una posibilidad, esas posibilidades vamos a empezar a controlarlas para que no se presente el error.
Entonces estamos pensando, bueno, si yo voy a atender a un paciente en estas circunstancias, entonces los posibles errores son estos, no espero a que se presente el error, no notifico, no busco signos del error ya manifiesto, sino que estoy pensando cómo evitar el error desde antes de empezar a actuar. Y esa es la vigilancia proactiva. Bueno, otros dicen incluso, y vamos a mirar, dicen vigilancia creativa, y es que no esperemos nada de esto, sino que hagamos de la seguridad del paciente parte de nuestro actuar cotidiano, que a toda hora, en todo momento estemos recordando, pensando y actuando en función de la seguridad del paciente. El otro punto es entonces, decíamos, una cosa es identificar los problemas y priorizarlos, otra cosa es medir el daño, bueno, en dónde estamos nosotros y estar haciendo un seguimiento de ese daño, de esos problemas que estamos teniendo, tenerlo medido, poder saber si estamos mejorando o no, en qué estamos mejorando, en qué nos falta por mejorar. Eso es medir el daño a través de estos sistemas de vigilancia. Lo otro es comprender las causas. Y para comprender las causas, los primeros investigadores en estos temas desde el inicio, este señor Reason, desde el año 2000, dice, mire, y él pone el ejemplo como del queso suizo, es un ejemplo famoso en estos temas de seguridad del paciente, donde dice, hay una serie de peligros y el problema radica en que los sistemas y las personas tienen barreras para que esos peligros no se manifiesten en pérdidas, en daños, que esos peligros no, y esas barreras, entonces dice, el problema es que los peligros, el queso suizo es porque los huecos del queso suizo, entonces dice, el problema es que se alineen, que queden alineados los huecos del queso que permita que el peligro termine convertido en una pérdida, que las barreras no funcionan y entonces dice, bueno, barreras, entonces una serie de defensas o barreras del sistema que hacen que dificultan que estos errores, que todo se alinee para que finalmente se presente el daño, que el peligro se manifieste el daño. Entonces dice, mire, por ejemplo, defensas del sistema, una adecuada comunicación, unos protocolos de tratamiento adecuados y cuáles son los huequitos del queso que pueden fallar, una técnica inapropiada, una mala comunicación con el paciente, una formación inadecuada desde la universidad, una falla en la supervisión, una falla en la inducción al puesto de trabajo, una inadecuada monitorización del trabajo de las personas. Entonces, cuando se alinean todo eso y entonces hubo mala formación, no hubo buena comunicación y finalmente termina produciendo el daño. Entonces, lo que dice Reason es, lo que hay es que colocar cada vez más barreras que permitan que eviten, barreras para evitar que esos huecos del queso se alineen para producir el daño final. Entonces dicen, bueno, además de esta parte de comprender las causas, cada vez que se presenta un evento, pues nosotros vamos a hacer un análisis para tratar de entender, para comprender esas causas, de entender por qué se presentó el evento. Entonces los investigadores también han trabajado mucho en esto y uno podría decir que hay un consenso en cuanto a que una estrategia que denominan, una metodología que denominan el Protocolo de Londres, es lo que se propone hacer. Este Protocolo de Londres dice, bueno, usted tiene el evento adverso, y una vez tiene el evento adverso, usted va a decir, bueno, vamos a mirar qué barreras, qué defensas había que fallaron. Entonces, barreras, podría ser barreras físicas, por ejemplo, para evitar una caída, entonces hay barandas, piso antideslizante, hubo una falla en una barrera física, barreras administrativas, no se dio la cita oportunamente, etcétera, etcétera, barreras humanas de capacitación de las personas que están trabajando, entrenamiento, o barreras naturales ya que tengan que ver con las circunstancias propias de lo que tiene el paciente, de lo que, y del marco en el que se está siendo atendido. Entonces dice, lo primero es identificar las barreras, está el evento, qué barreras no funcionaron para que este evento no se diera, ¿sí? Vamos a mirar qué acciones inseguras hubo. Entonces aquí vamos a hablar, o hablan estos señores de fallas activas que tienen que ver ya más bien con la acción humana. En este momento estamos diciendo los errores por acción, errores por omisión, las violaciones que se cometieron. Bueno, ¿en dónde está el error? O los errores, porque habitualmente no es un error, habitualmente es un conjunto de errores, a esto llaman fallas activas. Y en general, bueno, vamos a identificar qué condiciones predisponen a que se cometan estas acciones inseguras, estos errores que terminaron en el evento adverso. ¿Cómo funcionó eso? Y finalmente vamos a mirar, bueno, pero es que hay también una cosa que llaman fallas pasivas, que tienen que ver ya más bien con la organización general del sistema y de la institución donde se presta el servicio. Hay problemas en la organización, en la cultura institucional,
referida a la atención de los pacientes, fallaron decisiones gerenciales, los procesos organizacionales no están suficientemente claros, y entonces todo esto de una u otra manera contribuyó a que se presentara el evento adverso. Bueno, esa es la manera de analizar la causalidad de estos eventos adversos, y el otro punto que sigue es, bueno, vamos a tratar de identificar soluciones. Sobre esto han desarrollado muchísimas experiencias. La OMS en el año 2007 propuso 9 tipos de soluciones distintas, y entonces mire, dice, primero hay que tener en cuenta que, vamos a mencionarlas rápidamente, medicamentos que tienen un aspecto o un nombre parecidos, y entonces nos confundimos, nos equivocamos porque el nombre es parecido. En Colombia hemos tenido por lo menos 2 problemas que tuvieron una resonancia nacional muy grande. Una paciente que le prescriben un medicamento para que se lo coloque como un enema por vía rectal, pero le dan un medicamento que es para consumo por vía oral, entonces tiene un nombre muy parecido. Trabat es el enema y Tramal es el nombre comercial del medicamento que le dieron para dosis única. Entonces la señora compró el frasco de Tramal en vez de Trabat y lo ingirió, y este medicamento es un opioide, entonces terminó en un paro respiratorio y murió la señora. También fue famoso, es muy recordado por algunos, el caso de la enfermera en el hospital de Kennedy que le administró un relajante muscular a niños recién nacidos en lugar de administrarles un antibiótico, porque el aspecto de las ampollas es muy parecido. Son ampollas de un tamaño pequeño, de color verde viene el escrito, y entonces en vez de aplicar el antibiótico les administró el relajante muscular. Los niños dejaron de respirar y murieron varios de estos niños. La enfermera terminó en un problema pues en la cárcel, y para eso bueno, se trata de que ese es un problema importante, sobre eso hay que trabajar. Lo otro que dice la OMS, mire, hay muchos casos de confusión de pacientes, y entonces hay que estar seguros de que el paciente que tenemos es el paciente que tenemos. Hay que garantizar la identificación del paciente. Mire que es una cosa muy sencilla, una cosa muy elemental, que no se trata de cosas de muy alta tecnología, se trata a veces simplemente de sentido común, que no le operen al paciente equivocado, no operar al paciente equivocado, no le demos el medicamento al paciente equivocado, y sobre eso también podríamos contar muchos casos. Hay muchas experiencias, y los que hemos tenido alguna trayectoria clínica recordamos algunas anécdotas que seguramente en otro momento podremos comentar. Un momento importante para facilitar la aparición de errores es en el momento en que hay el cambio de turno. Cuando se le entrega un paciente al grupo que sigue, hay que tener una buena comunicación para saber los cambios que ha tenido este paciente, los cambios en su condición clínica, los cambios en el tratamiento, para que el grupo de personas que recibe el paciente pues sepa y no siga haciendo, digamos, esté atenta, esté al día de lo que está pasando con el paciente. Lo otro, algo tan sencillo como dice la solución, realizar el procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. Entonces todos hemos oído hablar de que le iban a operar del lado izquierdo, lo operaron del lado derecho, y entonces ya después de la cirugía fue que se dieron cuenta. Ese tipo de cosas muy relacionadas con esta cosa de la identificación del paciente, pero aquí ya es el procedimiento correcto en el lugar correcto del cuerpo, una cosa mucho más específica. Mire que son cosas de sentido común. Lo otro es el uso de soluciones de electrolitos concentradas, es mirar bien. Hay que tener mucho cuidado porque con frecuencia hay equivocaciones en hacer las diluciones, en colocar la dosis adecuada. En eso también se cometen muchos errores. La otra es que cuando el paciente se traslada de un servicio a otro, aquí ya no es el cambio de turno, sino es el cambio en el ámbito de tratamiento. Entonces cambia de una institución a otra, o de un nivel de atención a otro, o dentro de la institución cambia de un sitio, llegó a observación y pasa a pisos. En esos cambios en la asistencia hay que mirar bien que la medicación se mantenga, que no se deje dar el medicamento, porque es que el cambio del paciente fue en el momento en que el cambio del sitio del paciente fue en el momento en que le iban a dar el medicamento y no se le suministró. Bueno, ese tipo de cosas también hay que mirarlas. También evitar los errores en la conexión de catéteres que están administrando líquidos o medicamentos a los pacientes, o los tubos que se utilizan como parte de los procedimientos que hacemos nosotros. Evitar errores de conexión en estos tipos de situaciones. Lo otro es usar una sola vez los dispositivos de inyección, es decir, no reutilizar jeringas, no reutilizar agujas. Ese tipo de problemas también se ven
como que aparecen con frecuencia, y una cosa tan elemental como lo que decíamos al inicio, mejorar la higiene de manos para prevenir infecciones asociadas a la atención en salud. Algo tan sencillo como eso. Son esas las 9 recomendaciones iniciales, pero uno puede mirar más recomendaciones. Hay, por ejemplo, una agencia para la investigación del cuidado de la salud y la calidad, de la calidad del cuidado de la salud, en Estados Unidos, la agencia que se encarga de esta cosa de seguridad del paciente en Estados Unidos, dice, mire, 20 consejos para ayudar a evitar errores médicos. No vamos a mirar estos 20 consejos, pero es una fuente que deberíamos mirar. 20 consejos donde involucra medicamentos, recomendaciones a los médicos, recomendaciones a las enfermeras, recomendaciones en general a los trabajadores de la salud, recomendaciones al paciente, porque el paciente también puede y debe ayudar a evitar errores médicos. De manera que hay una serie de soluciones que ya están claramente identificadas. Y dicen, nuevamente volviendo con el tema de los expertos y la OMS, estas son las que identificamos nosotros de manera general, pero cada uno en su situación tiene que identificar sus propias soluciones. Nosotros les proponemos estas como básicas, algunas a ustedes no les aplicarán, algunas dependiendo de lo que usted haga y dependiendo del servicio en el que usted trabaje. Pues si usted no aplica inyecciones, pues esa cosa de usar dispositivos de inyección una sola vez, pues a usted no le interesa, pero a usted le pueden aparecer otras cosas, usted tiene que identificar sus soluciones y empezarlas a aplicar. Y en esa de empezarlas a aplicar usted debe evaluar el impacto y entonces dice, mire, debe tener indicadores de que la seguridad del paciente realmente está funcionando. Y en esto también entonces los expertos vienen una serie de discusiones, vienen experiencias desde ya hace, pues desde que empezó esto, desde el comienzo de del 2000, vienen experiencias y aquí por ejemplo, esta es una muy reconocida que hace parte de lo que se viene trabajando. Mire, dice 5 tipos de indicadores, dice indicadores relacionados con infecciones adquiridas en el hospital, indicadores relacionados con complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas, eventos centinela, ya una serie de situaciones que dicen, si usted tiene problemas de esto, fíjese que aquí pudo haber existido un error, indicadores relacionados con la atención del parto y otros relacionados con la atención de los pacientes, donde incluyen caídas y ese tipo de cosas. De manera que estos indicadores, nuevamente, tienen que adaptarse al sitio donde uno esté. Un problema que se ha tenido muy importante con la seguridad del paciente y que ha tenido poco desarrollo es que la mayor parte del tema se ha hecho a nivel hospitalario, poco se ha trabajado a nivel de atención primaria. Eso lo reconocen todos los expertos, dicen, no, nos hemos metido mucho en el hospitalario, pero creemos que en atención primaria. Y miren ustedes este artículo publicado hace un par de meses, ellos dicen que es la primera vez que alguien propone una herramienta para medir la seguridad del paciente en la atención primaria. Y utiliza una metodología interesante de consulta con expertos y hacer varias rondas. Y al final ellos dicen, mire, nosotros terminamos identificando 205 situaciones que podríamos colocar y de esas 205 quedamos con 101 que consideramos que son necesarias. De esas 101 posibles indicadores, dicen, mire, 73 están relacionados con asuntos organizacionales y estructurales, 22 están relacionados con los procesos de la atención y 6 están relacionados con desenlaces. Miren, 6 solamente relacionados con desenlaces. Cuando estamos hablando de atención centrada en el paciente, estamos pensando desenlaces en los pacientes. Pero de estos indicadores, de los 101, ellos dicen solamente 6 están relacionados con desenlaces. Bueno, eso es algo que está en desarrollo. Ellos dicen que es el primer. Ellos hicieron una revisión sistemática, miraron qué herramientas había propuestos, qué indicadores había y hicieron una metodología que llevó a una discusión de expertos y llegan a esta conclusión. De manera que en la atención primaria, este es un tema en general muy nuevo y en la atención primaria hay muchísimo para desarrollar. Finalmente, bueno, trasladar a la práctica es impulsar el cambio, es construir la cultura, es cambiar la cultura en la que estamos trabajando y debemos tener claro que ese cambio en la cultura implica cambios en nuestras actitudes y que implica una cosa de mucho tiempo. Definitivamente, esto apenas está empezando, esto es cuestión, en mi opinión, cuestión de generaciones. Esto no vamos a lograr un cambio inmediato. Entonces debemos pasar de esta actitud patológica de que pensar algunos que la seguridad del paciente es una pérdida de tiempo, que nos están incomodando a nosotros, que nos están poniendo más problemas,
o que digamos que no, realmente pues cuando hay un problema miramos a ver qué hacemos, cuando haya un incidente miramos a ver qué hacemos, una cosa reactiva o una cosa más calculadora, es decir, tenemos sistemas para la gestión del riesgo que ellos se ocupen de eso. Eso a mí no me importa mientras la organización en la que yo trabaje, la institución en la que yo trabaje tenga el sistema. Pero bueno, que esos los que hablan de esa vaina de riesgo y de seguridad del paciente, que ellos se encarguen de resolver el problema, como les decía hace un rato, pensando que es mejor hacer una cosa más proactiva y es tratar de pensar los riesgos, de pensar los peligros que puedan suceder y mirar y tratar de evitarlos. Algunos dicen, no, pero es que deberíamos también a veces tener una actitud creadora o creativa y hacer que la gestión del riesgo sea parte integral de lo que hacemos todos los que trabajamos en salud, de todos los que estamos involucrados, de los pacientes, de los administrativos, de los trabajadores de la salud, que sea parte y que esa sea la base de la confianza que tengamos entre todos, porque si no hay confianza, pues la base de una buena relación entre el trabajador de la salud y el paciente es la confianza mutua, y esa confianza hay que construirla. Miren ustedes que habíamos dicho que la seguridad del paciente tenía dos elementos centrales, que era calidad y eficiencia, y creo que esos son dos elementos centrales. Pero hay que entender que aquí, en la seguridad del paciente, estamos llegando diferentes sujetos sociales, los diferentes actores sociales, y que esos diferentes actores sociales tenemos intereses, necesidades, recursos y formas de entender el problema distintas, ¿sí? De una manera lo entiende, digamos, la industria farmacéutica, de otra manera lo entiende la aseguradora, las EPS en nuestro país, de otra manera lo entiende el Estado y los entes reguladores, de otra manera lo entendemos los trabajadores de la salud, de otra manera lo entienden los dueños, digamos, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, y mire que estamos confluyendo todos, y de otra manera lo entiende el paciente, y cada uno tiene intereses distintos, y entonces los que producen medicamentos y venden reactivos y producen instrumentos diagnósticos, pues quieren vender sus productos y que se utilicen, y no les importa que se utilicen bien o mal, ellos realmente quieren que eso se venda. A la EPS, por ejemplo, al asegurador, le interesa mientras menos gaste yo mejor, porque mientras menos gaste más me queda a mí de ganancia. Entonces allí hay una disputa muy importante, que en mi opinión es la disputa más importante en la cual estamos metidos. Por otro lado está el Estado, los entes reguladores, con necesidad de ganar legitimidad, de ganar reconocimiento, de mantener reconocimiento por parte de los pacientes, por parte de las industrias relacionadas con la prestación de bienes, la producción de bienes y prestación de servicios de salud, con las empresas aseguradoras, es decir, tratando de mantener una posición de cierta manera de armonización del sistema. Por otro lado están los pacientes, que están muy preocupados por su salud. Por otro lado estamos los trabajadores de la salud, que tenemos nuestros propios intereses, de manera que hay una diversidad de sujetos sociales que convergimos allí, y si nosotros no tomamos conciencia de eso y no tomamos un papel activo que esté relacionado con entender nuestros intereses como trabajadores de la salud, pero fundamentalmente que esos intereses estén plegados en lo que nos dice el juramento hipocrático o el juramento de todas las profesiones del área de la salud, que estén en función del beneficio de los pacientes, que ese sea nuestro objetivo central, el beneficio de los pacientes, más allá de ahorrarle dinero a la EPS, más allá de ayudarle a gastar más, a que venda más la industria. El objetivo nuestro es ese. Entonces, pero no podemos ser inocentes, en esa disputa estamos metidos nosotros, en esa disputa está el tema de la seguridad del paciente, y cada cual mira los errores de una manera distinta. Entonces, a veces los errores, lo que para alguien es un error, para otros está bien. Entonces, eso tenemos que mirarlo con cuidado. ¿Cómo resolver esas diferencias? Bueno, nosotros decimos que la manera de resolverlo es a través de la medicina basada en la evidencia, es a través de las demostraciones científicas. Ojo, pero cuando miramos bien las demostraciones científicas, muchas cosas de las que hacemos nosotros no están claramente demostrados en blanco y negro qué está bien y hasta dónde está bien y qué daño puede producir. De eso tenemos mucho conocimiento. Entonces también, y aquí es donde viene el tema que les decía que es el central, es centrados en el paciente. Nosotros podemos tener un conocimiento siempre limitado de cuáles son los posibles beneficios de nuestra intervención, cuáles son los posibles peligros y riesgos de nuestra intervención, y el paciente es quien tiene que decidir.
Entonces la tarea nuestra es, bueno, es poder dar las herramientas para que el paciente decida si asume esos peligros y esos riesgos. De manera que esta discusión de que la seguridad del paciente es una cosa que tiene que ver con calidad y eficiencia, debemos entender también que es un control que nos hacen a los trabajadores de la salud, que nos hacen a los prestadores de servicios de salud, un control que nos hace la sociedad, y el punto clave es ese, es que sea un control que nos lo haga la sociedad en su conjunto, los pacientes, que no sea el control que nos hacen las EPS para que no les gastemos, no, que sea un control en beneficio de la salud de las personas, que es una actividad que está orientada de manera muy fuerte, en mi opinión, en nuestro país, tiene una orientación fuerte también, pero no solamente en nuestro país, creo que en el mundo entero, a ayudar a garantizar y mantener la viabilidad financiera de los sistemas de salud. Todos sabemos que la discusión que se viene dando en los últimos años en el mundo entero, en nuestro país, es muy fuerte esa discusión, pero es una discusión del mundo entero, es que los gastos en salud están haciendo que los sistemas de salud no sean viables. Los gastos en medicamentos, en ayudas diagnósticas, en intervenciones, en todo eso, esos gastos están creciendo de una manera exponencial y no hay dinero que alcance para solventar esos gastos. Entonces se está viendo amenazada la viabilidad financiera del sistema, y eso es importante. En algunos casos es el que juega el papel más clave, por encima de lo que le interesa al paciente, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, un momentico, lo importante es que estemos centrados en el paciente. Y lo otro, claro, hay un desprestigio importante del sector salud en general, diría yo, un desprestigio importante. Sectores de la población dicen, ojo, un momentico, es que la industria farmacéutica no es seria, está ganando demasiado, el Ministerio de Salud, los entes de salud no nos están defendiendo nuestros intereses, hay una crisis de legitimidad que también se reconoce, y entonces la seguridad del paciente también ayuda a ganar confianza y mejorar la legitimidad. Pero el punto es que todo esto está funcionando simultáneamente, no es solamente una cosa de calidad y de eficiencia, es también de control, de que nos quieren controlar lo que hacemos los trabajadores de la salud. No queremos que nos controlen como máquinas, que nos pongan, lo que usted tiene que hacer es paso 1, paso 2, paso 3, no, ese tipo de cosas no queremos, sí, que nos controlen, que garantizar que lo que hacemos está en función del paciente, que gastemos lo que haya que gastar, pero que no sea el problema financiero lo prioritario, que mejorar la imagen, pero que no sea lo prioritario mejorar la imagen, que lo prioritario sea el paciente. Todo esto lo que finalmente está llevando es a que la seguridad del paciente está metida dentro de lo que podríamos decir la reproducción del sistema de salud, de cómo estamos funcionando. Y claro, reconocemos que el sistema no funciona bien, pero así como esto está metido dentro de la reproducción del sistema, también tiene el potencial de ser una herramienta que contribuye a la transformación. Que lo que hagamos nosotros en seguridad del paciente contribuya a que se reproduzca lo malo que tenemos o a que lo transformemos hacia algo bueno, depende de la actitud que tengamos nosotros, que tengamos los trabajadores de la salud, en este caso porque estamos hablando con trabajadores de la salud, pero también de la participación que tengan los pacientes. Porque sin lugar a dudas, la industria farmacéutica, digamos, la industria que produce bienes y servicios de salud, los aseguradores y digamos las agencias reguladoras, pues tienen sus intereses y que están bien allí, que son distintos. No podemos confundirnos y pensar que todos tenemos el mismo interés. Hay diferentes intereses. Bueno, lo que hay es que poner en claro cuáles son esos distintos intereses y que contribuyamos de manera activa a transformar esta realidad hacia lo que consideremos mejor. Es decir, hacia lo que consideremos mejor para la salud de los pacientes.